Feliz sábado a todos. Que Dios nos continúe bendiciendo en esta mañana. ¿Cómo termina esa gran multitud al final de la historia? ¿Vestida de qué? De blanco. Vestiduras de blanco, vestidos de blanco. ¿Es importante recibir esas vestiduras blancas? Sí. ¿Es importante? Sí. Sí, ¿por qué? Porque solo recibirán las vestiduras blancas los redimidos, los salvos en Cristo, serán los únicos que recibirán vestiduras blancas. Oramos, abrimos la palabra de Dios y vamos a ver lo que Dios nos revela a través de su palabra en esta mañana. Leemos nuevamente Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz y decían: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Padre, gracias por Cristo. Gracias porque solo por su sangre preciosa podemos ser limpios de todo pecado y toda maldad. Y gracias porque solo por la justicia de Cristo podemos ser revestidos, Señor, de nuestra naturaleza carnal para ser dignos de recibir, Señor, esas vestiduras blancas en el día postrero y estar contigo por la eternidad. Ahora, Señor, pretendemos, esperamos, queremos escuchar tu voz. Que no sea la voz del predicador, sino la voz de tu Espíritu Santo que nos conmueve y nos invita para que podamos caminar en la dirección correcta día a día de la mano de Cristo, para recibir no solo las coronas de vida, sino también vestiduras blancas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, abrimos la semana pasada hablando de vestidos de gloria y vimos cómo en el Edén Adán y Eva eran vestidos o estaban vestidos de gloria. ¿Lo vimos? ¿Lo recuerdan? Adán y Eva en el Edén vestidos de gloria. Pacho, bienvenido. Adán y Eva vestidos de gloria. Pero ¿qué pasó con esa vestimenta de gloria? Adán y Eva fallaron, desobedecieron la voz de Dios, perdieron esa vestidura de gloria, ese vestido de luz, y al darse cuenta que habían perdido ese vestido de gloria, corrieron, cosieron delantales con hojas de higueras y se escondieron. ¿Qué representan esas hojas de higuera? Autosuficiencia, justicia propia, salvación por obras. ¿Qué pretendían Adán y Eva? Esconder su desnudez. Y dijimos a la luz de la Biblia que esa desnudez representaba el pecado. Así que Adán y Eva corrieron y con esas hojas de higuera trataron de esconder su pecado. ¿Podemos nosotros por nuestras propias obras, por nuestras propias fuerzas, cubrir nuestros pecados? No. Y allí vemos a Dios como todo un perfecto caballero, se acercó y llamó a Adán: ¿dónde estás tú? Y dice Génesis 3:21 que Dios vistió a Adán y Eva. ¿Cuál fue el precio de esas vestiduras de Dios? Por primera vez en un mundo perfecto llega la muerte. Un cordero tuvo que morir por Eva y un cordero tuvo que morir por Adán. Por la sangre de ese cordero, el pecado de Adán y Eva fue perdonado. Pero ahí no era suficiente, porque su desnudez tenía que ser vestida. Y Dios utilizó las pieles de esos corderos para cubrir la desnudez de Adán y Eva, porque esa piel de esos corderos representaba ¿qué? La justicia perfecta de Cristo Jesús.
Ya no había justicia perfecta en Adán y Eva, tenía que ser cubierta con la justicia de Cristo. Porque Adán y Eva pecaron, fallaron. La luz de la gloria de Dios ya no cubría a Adán y Eva. Esa inocencia con la que Adán y Eva habían sido puestos allí en el Adán y Eva en el Edén se había perdido. Ahora, de ahí en adelante dijimos en el tema pasado que se abre una puerta no solo porque Adán y Eva desobedecieron, sino porque Adán y Eva corrieron a tratar de vestirse, a tratar de usar su propio esfuerzo para cubrir su desnudez. Y ese es el punto de partida para el desarrollo que vemos a través de la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios vemos cómo el hombre pretende vestir por sus propias fuerzas su desnudez. Vemos cómo el hombre a través de la historia quiere cubrir su pecado no por justicia de Dios, sino por justicia propia. No por un arrepentimiento genuino, sino por un esfuerzo humano en el que pretendemos de alguna forma que no existe perdonarnos a nosotros mismos. ¿Podemos perdonarnos a nosotros mismos? No. Ahora, ¿cómo se va desarrollando a través de la historia este conflicto? Vemos un punto de marque o de partida en el diluvio. ¿Qué pasó en el diluvio? En el diluvio, Dios encontró a un hombre justo, perfecto en sus caminos, que caminaba con Dios. ¿Quién era ese hombre? Noé. En Génesis 6:9 dice que Noé caminaba con Dios. Dice que Noé era justo. Dice que Noé era perfecto en sus caminos. Cuando vemos este contraste, cuando vemos este punto de partida, vemos que la humanidad después del diluvio comenzó nuevamente, ¿sí o no? ¿Volvieron a comenzar nuevamente? Sí. Antes del diluvio, ¿qué había? Cuando usted va a Génesis 6:5, usted va a ver que antes del diluvio había violencia, corrupción, y los pensamientos de las personas eran ¿cómo? De continuo al mal. ¿Y qué causó eso? Dios se enojó en gran manera. Dios se arrepintió de crear al hombre, pero encontró un hombre justo. Ahora es interesante porque con todo el concepto, con toda la advertencia de Dios, solamente Noé y su familia subieron al arca. ¿Debió de esta historia marcar un punto de partida a las generaciones futuras? ¿Debió ser una lección poderosa para las lecciones futuras? ¿Sí o no? Pero solamente 4 generaciones después de Noé, ¿qué pasó? Volvieron a descarrilarse. Babel. Vemos allí por primera vez Babel. ¿Qué vemos en Babel? Una vez más el hombre fabricando su propia cobertura. Una vez más el hombre fabricando su propia vestidura. Una vez más el hombre buscando su salvación, salvarse por sus propias fuerzas. ¿Por qué? Pastor, deje que la Biblia nos diga. ¿Qué sucede en este punto? El hombre no quiere ser vestido por Dios. Ahora el hombre quiere construir su propia gloria. Cuando usted va a la Biblia y usted lee lo que sucedió allí en Génesis capítulo 11, usted va a encontrar un punto de inflexión, un punto muy común. Después del diluvio, 4 generaciones después de Noé, un grupo de rebeldes empiezan nuevamente a demostrar las características de sus antepasados. Como diría el mundo, volver a tropezarse con la misma piedra. Antes del diluvio, maldad, desobediencia, pensamientos de continuo al mal. Y ahora, después del diluvio, tan solo 4 generaciones después, vuelve otra vez el hombre a alejarse de Dios. Y ahora en un intento por construir ¿qué? Su propia gloria. Un intento por salvarse a sí mismo.
Eso lo pueden ver en Génesis capítulo 11, pueden leer en Génesis capítulo 11. De hecho, me voy a mover allí a Génesis 11 porque quiero compartir con ustedes una cita que a mí me impactó mucho. Génesis capítulo 11. Vamos a ir allí a Génesis capítulo 11. ¿Qué está sucediendo allí? Ahora el hombre pretende reemplazar transformación por unión externa. ¿Ha escuchado usted ese refrán que dice, en la unión está la fuerza? Pues básicamente ese es el concepto que predominó en el corazón de los constructores de la Torre de Babel. Pensaron que unidos podrían evitar ser destruidos nuevamente por si acaso a Dios se le ocurría nuevamente destruir el planeta con agua. Cuando usted va allí en Génesis 11:4, miren lo que dice Génesis 11:4. Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. O sea que no solamente era una torre, también era ¿qué? Una ciudad. Dice, cuya cúspide llegue ¿a dónde? Al cielo. Y hagámonos un nombre, por si acaso fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea que aquí el hombre está buscando ¿qué? ¿Qué busca el hombre en este punto? Alcanzar el cielo. ¿Por qué pretenden alcanzar el cielo? Porque pretenden salvarse por sus propias fuerzas. Ellos están pensando, si a Dios se le ocurre nuevamente destruir la tierra con agua, la torre va a ser lo suficientemente alta como para que nosotros podamos subir allá y estar en lo alto de la torre fuera del peligro de la inundación. ¿No es eso salvación por obras? ¿No es eso autosuficiencia? ¿No es esto justificación propia? ¿Autoexaltación? ¿Saben quién fue el cabecilla del movimiento de la Torre de Babel? Nimrod. ¿Ha escuchado ese nombre alguna vez? Nimrod. ¿Sabe quién era Nimrod? Nimrod era bisnieto de Noé. Noé tuvo a Cam, Cam tuvo a Cus y Cus tuvo a Nimrod. Y Nimrod, usted puede ir a Génesis 10, 8, 9 y 10 y va a ver que Nimrod fue considerado el primer hombre poderoso sobre la faz de la tierra. Y no solamente fue el precursor de la Torre de Babel, sino que también fue el fundador de la ciudad de Nínive. Génesis 10, 8, 9 y 10. No solamente se le ocurrió la brillante idea de hacer la torre, sino que también fundó la ciudad que hoy conocemos como Nínive. Y Nínive era una ciudad conocida por su bondad, por su amor, por su patriotismo. No, eran asesinos, desobedientes. Allí fue a donde Dios envió a Jonás, ¿lo recuerdan? Nimrod fue el primer hombre que dijo, no, esto no se puede así. Vamos a unirnos, vamos a construir esta torre, vamos a sobrepasar los límites de toda montaña de la tierra, por si acaso Dios se le ocurre construir la tierra nuevamente con agua. Pero se le había olvidado la pequeña y hermosa promesa que Dios hizo a Noé. Dios levantó un arco como promesa, como garantía de que nunca más la tierra sería destruida con agua. Ese pequeño detalle se le olvidó a Nimrod. Si Dios lo prometió, Dios lo cumpliría. Entonces, ¿por qué hacer una torre? Babel nos muestra una falsa vestidura espiritual. ¿Qué vimos en el Edén? Adán y Eva cosieron hojas de higuera, ¿correcto? Ahora, Babel construye torre y ciudad. A simple vista, no parece ser algo peligroso,
Pero cuando usted hace un estudio profundo se va a dar cuenta que el principio es el mismo. Salvación por obras. Las hojas pretendían esconder el pecado. La torre se convierte en una vestidura colectiva en la cual los hombres buscan salvarse a sí mismos sin arrepentimiento ni dependencia de Dios. ¿Eran los miembros de la Torre de Babel hombres fieles a Dios? No. Si hubiesen sido fieles a Dios, hubiesen recordado la promesa del pacto, hubiesen tenido muy claro que Dios prometió no destruir la tierra con agua y hubiesen estado firmes, afincados al ejemplo que dejó Noé. Noé no era un hombre perfecto. Noé caminó con Dios. ¿Era justo Noé? Génesis 6:9 declara que sí. Ahora vemos el hombre construyendo ladrillos y usando asfalto en vez de mezcla. En Génesis 11:3 dice, y leo textualmente de Génesis 11:3, dice: y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo en el fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto en lugar de ¿qué? De mezcla. ¿Era la torre un diseño divino o era la torre un diseño humano? Humano. Si pones en contraparte al arca contra la torre, ¿el arca era un diseño divino o un diseño humano? Diseño divino, mandato de Dios. ¿Era el arca un símbolo de salvación? Sí, porque todo el que subiera al arca sería ¿qué? Salvo. ¿Era la torre un símbolo de salvación? No me conteste. Vamos a ver el contexto. Vamos a ver el contexto. En este contexto, todo es artificial, todo es temporal. En el contraste entre Dios y Babel, Noé caminó con Dios, Babel caminó en multitud. Noé fue preservado por la gracia, Babel buscó preservarse a sí mismo. Noé recibió identidad de Dios, Babel quiso crear su propia identidad. ¿Es interesante o no es interesante? Dentro del concepto que venimos viendo, la Biblia tiene un concepto interesante porque la Biblia asocia el nombre con carácter, identidad, autoridad y hasta incluso reputación espiritual. Y Babel hasta el momento no tiene que ver nada con confusión. No tiene que ver absolutamente nada. Mucha gente asocia el nombre de Babel con confusión. No tiene nada que ver. De hecho, ¿sabe lo que significa Babel? Babel viene de la palabra original Babilú, que significa puerta de Dios. En este caso, para los constructores de la torre, Babel representaba un punto de contacto entre la tierra y el cielo. Ellos querían hacer la torre tan alta y tan alta y tan alta que llegara ¿a dónde? Al cielo. Ahora, Moisés, que es el autor del Génesis, hizo un cambio en la raíz fonética de Babel y lo cambió por Balal. Y Balal literalmente significa confundir o mezclar. Por eso en Génesis 11:9 leemos, dice, Génesis 11:9 dice: por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí que hizo Jehová, confundió el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué vemos hasta este punto? Vemos a una multitud o a un grupo con el único propósito de acercarse al cielo por su propia fuerza, de obtener salvación sin arrepentimiento, de obtener salvación sin ser ofrecida por Dios, simplemente el anhelo del corazón del hombre en el concepto de que creyendo que juntos podían salvarse a sí mismos. Es diferente a lo que pasó por la mente de Adán y Eva. Es diferente.
No es diferente. En el Edén vemos a una pareja y ahora vemos a una multitud. ¿Ven cómo el efecto es progresivo y cómo cada vez conforme nos vamos alejando del Edén, el peligro va aumentando? Ahora, si hasta aquí parece trágico y difícil, el próximo ejemplo que les quiero compartir es más profundo todavía. ¿Recuerdan a la ciudad de Egipto? ¿Recuerdan Egipto? ¿Qué podríamos decir de Egipto? Egipto ahora sube un escalón adicional porque ahora Egipto se convierte en la gloria visible del poder humano. Pastor, explíqueme eso un poquito mejor. Babel representa la construcción de identidad colectiva. Egipto representa la institución de la gloria humana, porque ahora Egipto no es solamente una ciudad, es un imperio. Ahora es un imperio completo que quiere construir su propia gloria. Ahora es un imperio completo que quiere vestirse de vestiduras, pero no de la justicia de Dios. Quiere vestirse por su propia justicia, quiere salvarse por sus propias fuerzas. Y Egipto cambia el método porque entonces, cuando usted va a la Biblia, y le voy a mencionar algunas citas porque el tiempo no nos da para ir a todas ellas. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 31, versículos 2 y 3, versículos 6 y 7, Ezequiel 29, versículo 3, Isaías 19, versículo 1, versículo 3. Si no puede tomar nota, no se preocupe, que puede ir al video nuevamente y lo puede encontrar allí en el video, puede ver el video nuevamente. ¿Qué usted va a encontrar allí en esas lecturas? Egipto es asociado con esplendor, con riqueza, sofisticación, poder político, autosuficiencia e idolatría organizada. ¿Cumple Egipto con todas esas características? Sí. ¿Lo dice el pastor? No, lo dice la Biblia. El ego del faraón de Egipto llegó tan alto que llegó a llamarse a sí mismo como Dios. El ego del faraón de Egipto era tan grande que pensaba que era dueño del río Nilo. Todo eso lo puede leer en las lecturas que acabamos de mencionar. Ahora, en este punto de partida, cuando vemos en Egipto el simbolismo de las vestiduras, cambia a apariencia exterior. Y cuidado. ¿Recuerdan la historia de José? ¿Quién era José? Era hijo de Jacob, era israelita, llegó como esclavo a Egipto, luego fue preso, y mientras estuvo preso, llegó a casa del faraón porque José sabía interpretar los sueños. ¿Lo recuerdan? José llegó donde el faraón, interpretó el sueño, el faraón se maravilló y en recompensa nombró a José gobernador. Pero no quedó ahí, porque cuando usted va a Génesis 41-42, usted va a encontrar que José fue vestido con ropas de lino. Fue colocado en su cuello un collar de oro y sobre su mano fue puesto un anillo. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que ese cambio de vestidura para José? ¿Por qué fue necesario el cambio de vestiduras para José? Porque los egipcios al ver a José tenían que ver ¿qué? Un verdadero egipcio, ¿sí o no? No podían ver en José un israelita, un esclavo
o un siervo o un preso tenían que ver a un hombre importante, y para que José luciera como un hombre importante se tenía que vestir como un hombre importante, ¿sí o no? Vestiduras de lino, un collar de oro y un anillo de oro, todo destacando ¿qué? Posición, reconocimiento, gloria, autoridad, todo en apariencia como visual. Vemos la importancia y tenemos que tener mucho cuidado con este concepto. El concepto es tan completo que el faraón se le ocurrió cambiarle el nombre a José. José significa literalmente Dios proveerá. ¿Qué significa José? Dios proveerá. ¿Cuál? Génesis 41:45 dice que el nombre de José fue cambiado a Zaphnath Panea, que se puede traducir de dos formas. Una, el que explica cosas ocultas, o el sostenedor de la vida. Porque ahora José, un hombre sabio que supo descifrar el sueño del faraón, fue asignado como gobernador, porque en José fue puesta la esperanza de que el imperio egipcio prevaleciera. ¿Qué hizo José? Durante los 7 años de cosecha, construyó graneros y recolectó todo el grano que pudo. Y durante los 7 años de sequía, esa cosecha que José guardó fue el sustento no solamente para Egipto, sino para las naciones circundantes que venían a comprar trigo en Egipto. La sabiduría de José pertenecía a José. ¿De dónde venía la sabiduría de José? De Dios. El faraón declaró a José sostenedor de la vida, pero el verdadero sostenedor de la vida era ¿quién? Dios. Por eso tenemos que tener cuidado en estos cambios de identidad, en esta proyección visual que hace Egipto, porque trae asimilación cultural para que el pueblo aceptara a José y al verlo vieran un verdadero egipcio, para que el pueblo no rechazara a José por su apariencia. Ahora, cuando vemos en contraste el concepto de Egipto, la vida en Egipto, y vemos en la función o la funcionalidad de Dios en el concepto de lo que Dios propone para nuestras vidas, podemos ver en contraste cuando Dios sacó al pueblo de Israel. ¿A dónde lo llevó? ¿A dónde lo llevó? Al desierto. ¿Recuerdan cómo Dios llevó a Moisés al desierto? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando el Espíritu llevó a Jesús al desierto? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan cuando Elías se movió al desierto? ¿Lo recuerdan? Hay casualidades en estas movidas. ¿Con qué propósito Jesús fue llevado al desierto? ¿Con qué propósito Elías fue llevado al desierto? ¿Con qué propósito Israel fue llevado al desierto? Para prepararlos. ¿Qué hay en contraparte? Egipto forma consumidores. El desierto forja dependencia. Egipto enseña sobre abundancia. El desierto enseña confianza invisible. Egipto alimenta el orgullo humano. El desierto revela la necesidad física y espiritual. En el desierto el pueblo no iba a encontrar lujos. Tenía que depender completamente ¿de quién? De Dios. En el desierto vemos de día una columna de nubes. ¿Y quién estaba en la columna de nubes? El ángel de Jehová. De noche una columna de fuego. ¿Y quién estaba en la columna de fuego? El ángel de Jehová. Maná llovía del cielo. ¿Y quién les brindaba ese maná? Dios. ¿Qué vemos allí? Presencia y dirección divinas. Todo un énfasis
contrario a lo que aprendieron en Egipto. ¿Qué aprendieron en Egipto? Que el lujo era bueno, que la apariencia visual era buena, que el oro era bueno, que dependían del faraón. Ahora en el desierto el pueblo dependía completamente ¿de quién? De Dios. En Egipto las vestiduras espirituales eran humanas, eran producto del esfuerzo humano, eran producto de la idolatría, de la autosuficiencia. En el desierto el pueblo aprende a depender completamente de Dios, a caminar con Dios, a ver la justicia de Dios para ser revestido por la gracia de Dios. ¿O ese no era el propósito de Dios? ¿Era ese? No era. Era ese el propósito de Dios. Y tengo un tercer ejemplo. Y este es más fuerte todavía. ¿Recuerdan este nombre? Jezabel. ¿Recuerdan Jezabel? En Jezabel se ve la progresión a un próximo nivel. Porque ahora Jezabel representa la seducción vestida de espiritualidad. Porque ¿qué usaba Jezabel para atraer la atención? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿Acaso Jezabel no era una mujer bien vestida, elegante? Vamos a verlo. En este caso vemos una etapa progresiva, una etapa más peligrosa en la que el paganismo se presenta en manera exponencial. ¿A qué representaba Jezabel? ¿A la iglesia verdadera o a la iglesia falsa? ¿Al cristianismo o al paganismo? ¿A qué representaba? El paganismo. Ahora, el paganismo se viste de religión y ascendemos y vemos a una Jezabel manipulando espiritualmente. ¿Manipuló Jezabel? ¿Era una manipuladora espiritual? ¿Qué hizo Jezabel con los profetas de Dios? ¿Qué hizo Jezabel con los profetas de Dios? Los mandó matar a todos. Solamente quedó ¿cuál? Elías. Puede leer Primera de Reyes, capítulo 17, el capítulo 19, allí está la historia. No voy a entrar en los detalles porque no nos da el tiempo. Solamente quedó Elías. ¿Y qué vemos en Jezabel? Manipulación espiritual, religión mezclada, persecución de profetas, seducción doctrinal, apariencia religiosa, sin verdadero arrepentimiento. ¿Era Jezabel una mujer arrepentida? ¿Promovía el arrepentimiento? ¿Promovía a Jezabel un Dios verdadero? ¿O promovía a Jezabel la justificación por obra? Esto es más delicado de lo que parece, familia. Porque la Biblia nos da ejemplos de cómo el hombre se aparta de Dios. Cómo el hombre se aleja de la justicia de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, ¿qué sucede? ¿Qué le pasó a Eva cuando se alejó de Dios? Fue seducida por la serpiente. ¿Qué le pasó a los constructores de la Torre de Babel cuando se alejaron de Dios? Cayeron en el error de que pensar que por sus propias obras podían ser salvos. ¿Qué le ocurrió a Egipto por dejar que la gloria visible llenara su ego? Se llenó de idolatría, de vanidad. Y ustedes recuerdan la historia como 10 plagas permitió Dios sobre Egipto. Ahora, Jezabel da un paso adicional. ¿Por qué era importante la estética de Jezabel? ¿Qué pasó con Jezabel? ¿Fue felicitada por Dios o fue condenada por Dios? Segunda de Reyes 9:30. Ya Jezabel había recibido sentencia, había sido condenada por Dios por su idolatría. Y cuando usted va a Segunda de Reyes capítulo 9, Segunda de Reyes capítulo 9, versículo 30. Segunda de Reyes 9:30. Jezabel ya había recibido sentencia, había sido condenada. Y Jezabel
Segunda de Reyes 9:30 dice: vino después Jehú a Jericel, y cuando Jezabel oyó, ¿qué hizo Jezabel? Se pintó los ojos con antimonio, atavió su cabeza y se asomó por la ventana. ¿Y por qué usted cree que Jezabel se empaquetó? Lo estoy diciendo en mis palabras. ¿Por qué usted cree que Jezabel se empaquetó todita? Se arregló, se adornó, se pintó los ojos. ¿Por qué? Porque ella pretendía que cuando Jehú llegara donde ella, la pudiera perdonar. Pero ¿quién le había dictado sentencia sobre Jezabel? Dios. ¿Había que ejecutar esa sentencia, sí o no? Sí. Ahora, estando perdida ya, habiendo sido juzgada por Dios, todavía ella pretende con su apariencia visual o su apariencia física conquistar el corazón de Jehú para que Jehú la perdonara. Ahora, cuando usted ve el contraste entre estas tres historias, Jezabel aparece como adornada, manipuladora, controladora y seductora. Y si usted pone en contraste a un Elías, usted va a decir: pastor, usted no puede poner en contraste a Elías con Jezabel porque Elías era hombre. Pero imagínese que Elías hubiese sido una profetisa de Dios. ¿Qué usted vería en el contraste entre estas dos personajes? Sencillez, humildad, dependencia de Dios. ¿Se entiende lo que venimos diciendo? ¿A quién servía Elías? A Dios. ¿De quién dependía Elías? De Dios. ¿Quién era el proveedor de Elías? Dios. Y cuando usted ve a Elías, ¿qué usted ve en Elías? ¿Un hombre exageradamente empaquetado, con lo último en moda, o un hombre sencillo? ¿Qué usted ve? En Babel vemos construcción, en Egipto vemos exhibición, y en Jezabel vemos seducción. Detrás de todas estas historias, ¿quién está? Detrás de estas tres historias, ¿quién está? ¿Quién estaba en el árbol disfrazado con la serpiente y tentó a Adán y Eva? Satanás. ¿Quién motivó a Nimrod a construir una torre? Satanás. ¿Quién motivó el corazón de Faraón para levantar un imperio, para revestir de gloria ese imperio? Satanás. ¿Y quién estaba detrás del paganismo, de la religión de Jezabel? Satanás. ¿Recuerdan cuando los profetas de Baal, eso vamos a hablar en el próximo tema, ya me estoy adelantando? ¿Recuerdan cuando los profetas de Baal oraron a Baal? ¿Qué sucedió? Nada. Y cuando Elías oró a Dios, ¿qué sucedió? Fuego descendió del cielo. Me estoy adelantando a la tercera presentación del tema. Ahora, yo, como soy curioso por naturaleza, ustedes me van a perdonar lo que yo voy a hacer en este momento. Y con esto vamos a terminar. Como yo soy curioso por naturaleza, ustedes saben que a mí me gusta hacerme más preguntas de las que tengo que hacer. Me pregunto inevitablemente, si en Babel vemos construcción, si con Adán y Eva vemos vestiduras de hojas de higuera, si en Egipto vemos proyección visual, si en Jezabel vemos que era una mujer empoderada, que se cuidaba, empaquetada, toda esta vestidura que hemos visto hasta este momento, ¿corre el riesgo de proyectarse visualmente? La respuesta es sí o no. ¿Es sí o no? Sí. Entonces yo me tomé la libertad de hacer una proyección visual usando la inteligencia artificial. Le pedí citar le presenté todas estas citas bíblicas, el panorama completo a la inteligencia artificial, y yo le pedí que me proyectara una foto. Por ejemplo, miren aquí, miren ahí, lo van a ver detrás de mí. Ahí ustedes ven a Nimrod y ven a un Noé. ¿Y qué ustedes ven visualmente entre esos dos hombres? ¿Hay una apariencia distinta entre ellos dos?
Yo presenté todas las características bíblicas, todo el contexto, y eso fue lo que me dio la inteligencia artificial como resultado. O sea que Nimrod, como el hombre más poderoso hasta ese momento en la tierra, tenía que proyectarse no solamente en poder, sino en ¿qué? En vestidura. Cuando la gente lo viera tenía que ¿qué? Que destacarse, ¿verdad que sí? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Tiene sentido? No me digan loco. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y como bien recalcó Iván ahorita, vemos a un Noé sencillo, por el contrario de un Nimrod que se ve como, bajo los conceptos de cultura, se cree que esa es la vestidura que podría haber tenido Nimrod en aquel tiempo. Katia, si puedes proyectarme la próxima foto. Ahí vemos a una mujer egipcia. Pastor, ya usted se está metiendo en aguas profundas. Una mujer egipcia contra una mujer israelita. Hice el mismo ejercicio. Cuando usted ve el contraste entre una mujer egipcia y una mujer israelita, hay un contraste evidente. ¿Verdad que se ve un contraste evidente? ¿Qué trataba de proyectar la mujer egipcia? Hermosura, poder. ¿Qué trataba de proyectar la mujer israelita? Sencillez, humildad, porque dependía completamente ¿de quién? De Dios. ¿De quién dependían los egipcios? De Ra, el dios sol. Katia, la próxima foto, por favor. Me atreví a hacer ejercicio de poner en contraste a Eva y a Jezabel. No puedo decir que exactamente Eva estaba vestida de esa forma, pero si Eva estaba cubierta por la gloria de Dios y los vestidos de Adán y Eva eran vestidos de luz, es muy probable que hubiera tenido algo parecido a lo que vemos ahí. No exactamente. Y esa imagen proyecta la apariencia de Jezabel. ¿Qué usted cree? Quizás no exactamente, ¿verdad? Pero cercano. No sé si te envié otra foto, Katia, no recuerdo si había algo. No. Ok. ¿A qué quiero llegar con esto? Las vestiduras espirituales son más que lo que no se ve. Y vamos a ver con el desarrollo de la serie que cada vez es más profundo y más serio el contexto de las vestiduras espirituales. ¿Por qué? Porque las vestiduras espirituales, como hemos visto hasta este punto, solamente vamos por el segundo tema, sí tienen una proyección visual. Sí tienen una proyección visual. Si usted sirve a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, usted va a depender completamente de Dios. Va a caminar con Dios y va a representar el carácter de Dios. Pero si usted no le sirve a Dios, si usted no camina con Dios, si usted se aparta de Dios, si usted no deja que el Espíritu entre en el momento oportuno, usted consciente o inconscientemente va a servir a Satanás. Porque Nimrod no era consciente de que servía a Satanás, ¿verdad que no? En Egipto no eran conscientes de que servían a Satanás. Jezabel no era consciente de que servía a Satanás. Entonces, este concepto de vestiduras es más amplio porque comienza con Adán y Eva vestidos de blanco, con vestidos de luz, rodeados, cubiertos por la gloria de Dios, y termina con un pueblo vestido de vestiduras blancas, porque esas vestiduras representan pureza, santidad, identidad, dependencia de Dios. Y en el transcurso de la historia, inevitablemente, la forma en que nos proyectamos dice si servimos a Dios o no servimos a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. Cuando usted mira el entorno que nos rodea, y perdone porque puedo sonar muy duro y muy fuerte, pero cuando usted va a las tiendas, a las calles, y usted mira a su alrededor, ¿qué usted ve? Sea honesto con usted mismo. Mundanalidad en una expresión
exponencial. El mundo se está encaminando por la senda incorrecta. Yo le digo a mi esposa a veces, yo tengo mucha confianza con mi esposa, la amo con todo mi corazón. Le digo a mi esposa a veces, tú no trajiste las gringolas y sácamelas de la cartera para ponerme las gringolas. ¿Saben lo que son unas gringolas? Sí. Para no mirar para los lados. Y a veces prefiero bajar la frente. Mucha gente me ve caminando, mirando hacia el piso y me preguntan por qué usted mira tanto hacia el piso. El mundo que nos rodea da pena, familia. Y eso, aunque no lo queramos, habla de la abundancia del corazón. Habla de cuánto dependemos de Dios. Si estoy loco, abrumado, si soy legalista o si soy extremista, me perdonan. Pero cuando el Espíritu de Dios aborda un corazón, se tiene que ver y se tiene que escuchar. Hay una proyección. No podemos vernos como el mundo, no podemos dejarnos llevar de la presión del mundo. ¿Qué importa lo que la gente diga? Importa lo que Dios vea en nuestro corazón. A Dios no lo podemos engañar. Gálatas 6, 7 y 8 dice que no podemos engañar a Dios. Nos engañamos a nosotros mismos. Si te interesa de corazón, en la tercera entrega de este tema, vamos a entrar más profundo todavía. Vamos a ver las vestiduras sacerdotales, vamos a ver las vestiduras de la iglesia y finalmente vamos a ver las vestiduras de gloria al final de la historia. Son 6 temas. Y vamos a ver cómo a través de la historia se proyecta y hay un remanente fiel que siempre ha sido vestido de la justicia de Cristo y que por eso al final hay una gran multitud vestida de blanco. ¿Decimos gloria a Dios? Amén. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar, vamos a despedirnos. Les digo de todo corazón, vuelva a escuchar este tema, vuelva a escuchar el anterior. Ya estamos en YouTube, ya los temas van a permanecer en YouTube. Damos gloria a Dios porque ya el primer tema de esta serie tiene 84 vistas en YouTube. Yo no pretendo millones, pero son 84 personas que se van a beneficiar. Así que gloria a Dios por ello, ¿ok? Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por la justicia de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque por la sangre preciosa de Cristo podemos ser perdonados. Y te damos gracias, Señor, porque con el manto de justicia de Cristo podemos ser revestidos. Porque sí, en esencia todos hemos sido destituidos de tu gloria porque hemos pecado. Pero en esencia todos podemos ser revestidos por la gracia y el poder de ese manto de justicia que Cristo tejió para beneficio nuestro. Amén. Señor, porque sí, Cristo vino a esta tierra no solamente a morir por nosotros. Cristo vino a vivir una vida de perfecta obediencia para que por su justicia nosotros podamos ser revestidos y ser presentados justos delante de ti. Porque sí, Señor, la justicia empieza cuando somos justificados, cuando somos perdonados. Pero a partir de ese momento, Señor, caminamos en un proceso de santificación hasta que el día glorioso llegue en el que podamos ser exaltados, glorificados, vestidos de blanco y recibir la corona de la vida eterna. Amén. Padre, llénanos con tu espíritu, capacítanos, guíanos por la senda de justicia y permite que podamos escuchar tu palabra, tu voz y entender el llamado que nos haces en esta mañana, Padre. A revisar nuestras vidas para entender, comprender y conocer si verdaderamente estamos haciendo tu voluntad en esta tierra, Padre. Ahora que salimos de este lugar, pedimos tu bendición y tu compañía. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.